Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Gómez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y en esta ocasión haré la presentación correspondiente a la unidad número 4 de la materia Estadística Inferencial número 1. Esta materia es impartida por el docente Juan Morales. Sin más, vamos a entrar de lleno a la unidad. Como ya les había comentado, pues la materia es Estadística Inferencial número 1 y es la unidad número 4. En el índice podemos observar que vamos a ver el capítulo 7. El capítulo 7 es estimaciones y tamaño de la muestra. En los temas 7.2 estimación de proporción de una población. 7.3 estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. 7.4 estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. 7.5 estimación de la varianza poblacional. En el capítulo 8 tenemos prueba de hipótesis. 8.2 fundamentos de la prueba de hipótesis. 8.3 prueba de una afirmación respecto de una proporción. 8.4 prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. 8.5 prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida. Y 8.6 prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o de una varianza. Vamos a entrar de lleno al capítulo 7. En el subtema 7.2 tenemos estimación de proporción de una población. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Tenemos como objetivo entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. En definiciones tenemos una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, que se representa con la letra P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional porque no está sesgado y es más consistente de los estimadores que podían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. También tenemos que se conoce como un intervalo de confianza a un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC, intervalo de confianza. Como nivel de confianza entendemos que es la probabilidad de 1 a de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Tenemos en definiciones las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90% se representa con A igual a 0.10. El 95% se representa con A igual a 0.05 y el 99% que también se representa con A al 0.01. La opción del 95% pues es una de las más usadas, es más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, está reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Eso garantiza que pues tus resultados durante el proceso ejecutado pues van a ser más precisos y confiables. Nos vamos a la estimación de la proporción de una población, la interpretación de un intervalo de confianza con el ejemplo del 95%. La interpretación correcta se tiene que una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional se representa con la letra P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional representada con la letra P. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa a los estadísticos muestrales que tienen una mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, la cual ya habíamos mencionado que se representa con la letra P, el margen de error se denota con la letra E. Es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional, que se representa de nuevo con la letra P.
El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Y para que esta explicación nos quede más clara, tenemos el ejemplo de selección de género, que dice así: el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXORT? Eso nos pide en el primer punto. En el segundo nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. Como punto número 3 nos dice calcule el margen de error representado con la letra E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Y como último punto de ese ejemplo nos dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Para resolver este ejercicio principalmente tenemos que ver que en el punto número 1, donde nos dice cuál es la mejor estimación puntual, pues aquí lo que vamos a realizar es una división del número total de eventos realizados, que es en 574, por el número de eventos sucedidos que fueron niñas, que sería 525. Esto pues en calculadora, si abrimos nuestra calculadora pues podemos pues realizar esa operación. 525 sobre 574 nos da un total de 0.91 por 100 para poder sacar el porcentaje y nos da un total de un 91.4. Esa es una manera de poder realizar el primer inciso que nos pide. Más sin embargo, abriendo Minitab para resolver el segundo punto, podemos observar que podemos obtener ambas respuestas en un solo ejemplo. Ahorita que abra mi Minitab, vamos a poder entender cómo vamos a hacer el procedimiento. Yo previamente ya tengo los datos cargados, más sin embargo voy a mostrar la ruta que seguí para poder comprobar que el ejercicio conoce el método y saber cómo se puede realizar. Aquí en este caso nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. Para eso nos vamos a ir a estadísticas básicas. Y aquí nos vamos a ir estadísticas básicas y nos vamos a ir a una proporción. Entonces, aquí en una proporción, en esta pestaña nosotros tenemos dos opciones. La primera dice una o más muestras, cada una en una columna. Y la tercera dice datos resumidos. ¿Cuál vamos a elegir? Vamos a elegir datos resumidos. ¿Por qué datos resumidos? Porque aparentemente pues aquí no tenemos datos de ninguna de las columnas, ya que pues como es una prueba de confianza para una proporción, pues no aplicaría la de las muestras cada una en cada columna. Y aquí nos pide los datos de número de eventos. El número de eventos corresponde al total de eventos, ahora sí que con resultados que realizaron favorables. En este caso, pues que nacieron niñas, que sería equivalente a 525, y el número de ensayos, que es el total de representación de n de eventos sucedidos totales, pues 574 bebés. Nos vamos a opciones. En opciones aquí podemos observar que tenemos una pestaña correspondiente a nivel de confianza, que es el 95%, que es el que nos está pidiendo aquí. Y en hipótesis alterna no vamos a mover absolutamente nada, ni en método. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a botar esta tablita de estadísticas descriptivas con n representación de 574, eventos 525, la muestra que es 0.914634 la podemos observar en el resultado de la división para la estimación puntual. Al multiplicarlo por 100 nos da automáticamente el porcentaje. Y aquí podemos ver el intervalo de confianza, que es de 0.888712 del lado izquierdo y 0.936180 del lado derecho. Esa es nuestra respuesta aquí para poder representar el intervalo de confianza al 95%. El porcentaje vamos a tener de un lado 0.888712 y del otro 0.936180.
Ahora sí, para resolver el tercer punto, calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimación, y aquí vamos a seleccionar la opción. Aquí sí se ven en esta pestañita tenemos media, desviación estándar, varianza, proporción, test, tasa, media. Entonces aquí vamos a seleccionar proporción binomial. La proporción es la que nos da muestra poblacional, que es 0.9, que aquí nos pide que debe de ser un nivel de confianza del 95%, y en la pestaña de abajo nos dice estimar muestra. Si queremos conocer el margen de error, estimar el tamaño de la muestra, tenemos que colocar el margen de error. Si queremos conocer el margen de error, tenemos que colocar el número de muestra. En este caso, para nosotros aplicaría conocer el margen de error. Entonces, para conocer el margen de error, tenemos que anotar el tamaño total de número de muestras. En este caso, pues son 574, que son los eventos posibles. En opciones le damos el nivel de confianza. Esta pestaña es muy importante, ya que aquí nosotros determinamos que nuestro resultado va a ser verídico al momento de que haga o concuerde el resultado con el nivel de confianza que nos están requiriendo en el ejercicio. En intervalo de confianza no le colocamos nada, le damos a aceptar y automáticamente nos bota esta tabla de resultados con el tamaño de la muestra 574, el margen de error del límite inferior con 0.025, 99.51 y el límite superior 0.021, 62.58. Yo lo que hice pues fue redondear, entonces queda de 2.16 a 2.59. Para resolver el último punto del ejemplo, que nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fue el 90%, el margen de error de 1% a un nivel de confianza del 95%. ¿Qué aplicaría aquí? Como les dije, pues para recordar uno de los puntos que el profe nos enseñó fue darle control E y automáticamente se queda grabado el último movimiento que hicimos en el Minitab. Aquí pues ahora queremos conocer... como bien lo dice aquí, queremos conocer el margen de error al 1%, entonces vamos a seleccionar tamaño de muestra. Recordemos que anteriormente seleccionamos estimar el margen de error, que era el que nos pedía en el punto anterior. Ahorita queremos conocer el tamaño de la muestra, y aquí tenemos que colocar el margen de error para los intervalos de confianza que nos están pidiendo. El dato es de 1, pues le ponemos 0.01. En opciones le vamos a dar igual a un nivel de confianza. Aquí nos pide que es necesario si la proporción de éxito fue del 90%, el error de 1%, un nivel de confianza del 95%. Le vamos a dar a aceptar y aquí cerramos esto y automáticamente aquí nos bota la gráfica de tamaño de muestra para la estimación con parámetro de proporción, distribución binomial, proporción 0.9, nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza bilateral, y como resultado tenemos un margen de error de 0.01 y el tamaño de la muestra. Como resultado del último punto tenemos 3.786, que sería la respuesta a este ejemplo. Explicado ese punto, vamos a pasar de lleno al ejercicio siguiente. El ejercicio se llama selección de género y dice así. En Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Nos pide, igual que el anterior, 4 puntos. Nos pide el primero. Y aquí tenemos los 4 puntos. Como les decía en el primero, nos dice cuál es la estimación, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR. Y el segundo punto nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. El tercer punto nos dice que vamos a calcular el margen de error correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Y para el último punto nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si la población de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, un nivel de confianza al 99%. Para el primero, por ende, nos vamos a brincar ese paso y vamos a resolver el 2 y automáticamente pues nos va a dar la respuesta también del 1. Vamos a abrir Minitab y vamos a resolver el ejercicio que nos dice.
Igual yo ya tengo los datos previamente cargados, no hay ningún problema. Muestro la ruta para que puedan observar cómo se realiza. Vamos a irnos a estadísticas básicas y una proporción. En una proporción, como les mencionaba en el ejemplo anterior, pues tenemos que seleccionar datos resumidos, ya que para la primera opción de una o más muestras cada una en una columna, pues no tenemos opción, no tenemos datos consolidados en columnas. Datos resumidos, en nuestro número de eventos aquí va a aplicar los 127 que nacieron niños y el número de ensayos que fueron las veces para que se llevara a cabo fueron 152 bebés. Entonces vamos a darle en opciones con un nivel de confianza del 95% como nos pide el ejemplo. Le vamos a dar a aceptar y aquí automáticamente vemos que N se representa con 152. El evento fueron 127 con una muestra poblacional de 0.835526, que es el resultado que nos da en este lado de acá, donde dividimos 127 sobre 152. Aquí volvemos a sacar la calculadora y podemos 152 sobre 127. Perdón. 127 sobre 152 nos da 0.8355. Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos un 83.5, 83 de porcentaje de la estimación puntual de la proporción. Y aquí, como en Minitab, nos da el intervalo de confianza de 0.766852 del lado izquierdo y 0.890643 del lado derecho. Esta sería nuestra respuesta para el punto número 2. Ahora bien, para calcular, como lo habíamos mencionado, el margen de error correspondiente a un nivel de confianza del 95%, vamos a irnos a estadísticas básicas, que ya yo previamente pues lo tengo de este lado. Aquí nos vamos a ir estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y aquí lo que vamos a hacer pues va a ser seleccionar aquí, como les había comentado, pues proporción, ¿no? Estamos todavía en proporciones, binomial y una proporción de 0.85. ¿Por qué 0.85? Porque como podemos observar aquí, estamos redondeando en la muestra poblacional, entonces aquí lo que vamos a hacer pues es de que en este punto de la ruta, que ya les habíamos mencionado, estadísticas básicas, potencia y estimación de la muestra, tamaño de la muestra, para estimación, proporción, aquí nosotros queremos saber el margen de error. Entonces, por ende, vamos a colocar la cantidad de tamaño de muestra. En este caso, pues son 152, que fue el total de los ensayos y eventos posibles. Le damos a aceptar y automáticamente nos bota nuestra tabla de resultados con tamaño de muestra de 152 y un margen de error del límite inferior de 0.6873 y un margen de error del límite superior de 0.055. Aquí está. Ya redondeado, pues ya lo tenemos de este lado acá. Margen de error de con un nivel de confianza del 95, 0.069 a 0.055, que son estos dos que están aquí. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra necesario, si la población de éxito fuese el 85%, el margen de error del 2%, un nivel de confianza del 99%. Aquí le damos control E y automáticamente aquí vamos a cambiar ya no vamos a solicitar estimar el margen de error, ya que eso ya lo resolvimos. Nos vamos a ir a estimar tamaño de la muestra y aquí le vamos a poner el margen de error que nos está dando aquí, que es del 2%. Colocamos .02, le damos en opciones y vamos a poner aquí, acuérdense que esta pestañita es muy importante, ya que esto determina que nuestros resultados van a ser confiables y no van a tener variación, van a ser más precisos. Entonces el nivel de confianza nos los está pidiendo al 99%. Y aquí pues tenemos en proporción .85, que es lo que representa el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese de ese número de porcentaje. Le damos a aceptar y automáticamente nos bota el tamaño de la muestra para estimación, nuestra tabla que dice que el parámetro es de proporción, la distribución binomial, la proporción 0.85, un nivel de confianza del 99%, un intervalo de confianza bilateral y tenemos como resultado el margen de error de 0.02 y el tamaño de la muestra de 2327, que es el resultado de este lado.
Resuelto ese ejercicio, sin más nos vamos de lleno al capítulo, al subtema 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Como objetivos tenemos que entender que la media muestral, que se representa con X, es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Acuérdense que la media pues se representa con una M un tanto cursiva. Y luego nos dice utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Y nos dice, en definiciones podemos encontrar que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Y para que nos quede claro esas definiciones, tenemos el ejemplo de pesos de hombres, que dice así: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Y nos proporcionan los siguientes datos. De una muestra aleatoria simple, n es igual a 40, x es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiende a una desviación estándar dada por una desviación estándar de 26 libras. Y aquí nos dice que vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso de la población de todos los hombres. Aquí por ende, en este punto, pues el ejemplo, pues por default ya nos da pues la mejor estimación puntual del peso, ya que aquí podemos observar que la mejor estimación puntual del peso medio, pues en este caso sería la media, pues es de 172.55. Literalmente pues no ocupamos hacer absolutamente nada en ese punto. Solamente leer detenidamente y poder entender a detalle el planteamiento que el profesor nos está haciendo. Luego nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Y como último punto nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población sería 26 a un nivel de confianza del 95%. Para eso vamos a ocupar, abrir nuestro Minitab para poder resolver pues esos puntos. Previamente pues yo ya tengo mis datos cargados y más sin embargo voy a mostrar la ruta que seguí para poder llegar a obtener los resultados. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos Z de una muestra y automáticamente aquí en este botoncito nos da dos opciones. Como en el ejercicio anterior les había comentado, aquí en la primera opción que dice uno o más muestras cada una en una columna, pues no tenemos datos consolidados en columnas, tenemos datos resumidos. Vamos a seleccionar ese y nos pide el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es la igualdad de n, en este caso sería 40. La media de la muestra, como ya lo mencioné, es el valor de x, 172.55. Y la desviación estándar es de 26 libras, lo que nos compete aquí, colocarlo aquí. No vamos a realizar prueba de hipótesis, le damos en opciones y aquí el nivel de confianza es al 95%, que es lo que nos pide nuestro punto B. Le damos a aceptar y nos arroja esta tabla de estadísticas descriptivas. En representación de 40, la media de 172.55 con un error estándar de la media de 4.11 y el intervalo de confianza, que eso es muy importante, de 164.49 y 180.61, que sería la respuesta al punto B. Que el intervalo de confianza al 95%, aquí dice intervalo de confianza, acuérdense que el intervalo de confianza se representa con la letra IC. Aquí pues sería 164.49 y 180.61. Para calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, una desviación estándar de la población de 26 a un nivel de confianza del 95%, ese sería el punto C. Vamos a irnos a estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y aquí nos está diciendo que cuál es el tamaño de la muestra necesario si se tenía que tener un margen de error del 5%, desviación estándar de 26. El tamaño de la muestra, vamos a elegir aquí la media.
¿Cuál es nuestra media con una desviación? Nuestro parámetro va a ser la media. Nuestra desviación estándar, como ya nos plantearon en el ejemplo, es 26. Y aquí para estimar el tamaño de la muestra, acuérdense que aquí también nos da dos opciones. Si queremos seleccionar el tamaño de la muestra, tenemos que poner el margen de error de este lado. Si nosotros queremos estimar el margen de error, pues tenemos que poner el tamaño de la muestra de este lado. En este caso no queremos el margen de error, queremos estimar el tamaño de la muestra y vamos a poner el margen de error que nos está dando el ejercicio, que nos está dando un margen de error del 5%. Ponemos el 5 aquí y en opciones nos vamos. Acuérdense que esta pestaña es determinante para qué, para que podamos asegurar que nuestro ejercicio tiene resultados viables y confiables al nivel de confianza que se nos está pidiendo. En este caso nos piden un nivel de confianza del 95%. Aquí está, y aquí vamos a seleccionar, esto también es muy importante, suponer que la desviación estándar de la población se conoce y le damos a aceptar y automáticamente aquí nos arroja nuestra tabla de tamaño de la muestra para estimación. Como parámetro tenemos la media, distribución normal, una desviación estándar de 26, nivel de confianza al 95%, un intervalo de confianza bilateral y el margen de error al 5% con la respuesta del punto C del tamaño de la muestra de 104. Aquí lo tenemos. Explicado ya el ejemplo de pesos de hombres, nos vamos de lleno al ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es representada por X, representa 4.63, la desviación estándar de la poblacional para los conteos de los glóbulos rojos es desviación estándar es igual a 0.54 y calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Ese nos pide el punto A. Nos está pidiendo la media. Por ende, aquí la media ya la tenemos representada, media muestral, aquí la podemos observar con 4.63. Entonces, este es nuestro resultado del punto A. Para el punto B nos dice construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a abrir nuestro programa de Minitab para poder resolver tanto el ejercicio B como el punto B y el punto C del ejercicio planteado. Perdón. Y aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas, Z de una muestra. En Z de una muestra, como les había mencionado, vamos a seleccionar datos resumidos ya que no tenemos datos consolidados en columnas y vamos a anotar el tamaño de la muestra, que es el total 50, porque fueron 50 adultos a los cuales se les realizó la muestra aleatoria. La media muestral es de 4.63, aquí está en representación de X y una desviación estándar conocida de 0.54. No vamos a realizar prueba de hipótesis, nos vamos a opciones y aquí esta pestaña también, nivel de confianza nos lo está pidiendo al 99%, entonces aquí le colocamos 99, le damos a aceptar y automáticamente nos muestra esta tabla de estadísticas descriptivas con representación de n de 50, la media de 4.63, un error estándar de la media de 0.0764 y el intervalo de confianza al 99% de 4.4333 del lado izquierdo y 4.8267 del lado derecho, que esta sería nuestra respuesta al punto B. Para el punto C le damos control E. O si no, volvemos a repetir la ruta, estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de estimación de la muestra. Aquí nosotros tenemos que como media normal, vamos a seleccionar desviación estándar conocida, que quedamos que aquí es 0.54, aquí está, y vamos a estimar nuestro tamaño de muestra, que es lo que nos está pidiendo aquí, a un nivel de margen de error de 0.25, aquí está. Aquí acuérdense que para estimar el tamaño de la muestra tenemos que poner el margen de error en el intervalo de confianza. Para estimar el margen de error pues tenemos que tener el tamaño total de la muestra. En este caso ese no aplica, sería estimar tamaño de muestra y el 0.25, que es lo que nos está pidiendo como margen de error, le damos en opciones y aquí vamos a colocar el nivel de confianza que nos está pidiendo. Nos está pidiendo un nivel de confianza del 99%, aquí está, y vamos a seleccionar la casilla que nos indica que suponemos que la desviación estándar de la población se conoce. A aceptar y automáticamente aquí, bueno, ya lo tenía, pero pues igual no pasa nada. Aquí ya me volvió a votar. En la tabla de tamaño de la muestra para estimación nos dice que como parámetro tenemos media, distribución normal, desviación estándar de 0.54,
con un nivel de confianza del 99%, intervalo de confianza bilateral y tenemos el margen de error de 0.25 y el tamaño de la muestra de 31. Aquí está nuestro resultado de 31. Damos por terminado ese ejercicio y nos pasamos de lleno al subtema 7.4. Estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. En las definiciones tenemos que cuando se conoce la desviación estándar se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral representada con X es la mejor estimación puntual de la media poblacional representada con la letra M. La distribución T de student, desarrollada por William Ghosh, nacido en 1876 a 1937, Ghosh era un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía que la publicación de resultados de investigaciones, así que Ghosh publicó bajo el seudónimo de Student. En definiciones tenemos que el número de grados de la libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de la libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de los primeros 9 puntuaciones, puesto que esas 9 puntuaciones primeras pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad se denomina como NA-1. Encontramos que para las propiedades de la distribución T de student, la distribución de T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar que tiene una media de Z, que la Z la representa el 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene una desviación de estándar que es igual a 1. En este caso, pues sería mayor que 1. La desviación estándar en representación de la T de student. Conforme al tamaño de la muestra N, se vuelve más grande la distribución T de student, se acerca más a la distribución normal estándar. Y tenemos que hacer una elección entre distribuciones Z y T, utilizar la distribución normal Z, la desviación estándar conocida y la población distribuida normalmente, de desviación estándar conocida y N mayor a 30, utiliza la distribución normal T, desviación estándar desconocida y la población distribuida normalmente, desviación estándar y N mayor a 30. Y para que nos quede claro este tipo de definiciones, tenemos el ejemplo peso basura. El conjunto de datos del archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Para resolver el inciso A, nos dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para basura desechada por hogares. Y como punto C tenemos calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es igual a la desviación estándar 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Para resolver esto vamos a abrir nuestro Minitab. Vamos a abrirlo para poder determinar el resultado de esos 3 puntos del ejemplo de la basura de los hogares. Automáticamente pues yo ya tengo previamente cargado mi Minitab, el archivo. Aquí sí tenemos consolidado en una columna el peso de basura, que corresponden a cuántas muestras, 62. Aquí tenemos 62, que es lo que nos indica aquí, ¿no? Que son 62 hogares, pues ya previamente pues están cargados esos datos. Entonces, para poder resolver este ejercicio, nos vamos a ir a estadísticas básicas T de una muestra.
Y aquí lo que vamos a hacer pues es seleccionar, aquí sí, como tenemos consolidados nuestros datos en una columna, cada uno en una columna, pues vamos a seleccionar esta y vamos a seleccionar peso libras, que sería esta. Y nos vamos a opciones y en opciones nos está pidiendo el nivel de confianza del 95%. Resolviendo el punto B automáticamente vamos a obtener la respuesta del punto A. Aquí no movemos nada en hipótesis alterna, le damos a aceptar y automáticamente nos muestra nuestra tabla de estadísticas descriptivas con representación de n de 62, que son el número de hogares, una media, aquí está la respuesta del punto A, de 27.44, que es la respuesta que tenemos aquí, una desviación estándar de 12.46, el error estándar de la media de 1.58 y acuérdense muy bien que es muy importante el intervalo de confianza al 95% para la media de 24.28 a 30.60, que sería la respuesta al punto B. Nos vamos al punto C, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población es desviación estándar al 13.65 y un nivel de confianza al 95%. Estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y como tenemos aquí la media normal, vamos a ponerle la desviación estándar que nos está diciendo que es de 13.65 libras. Aquí acuérdense que al picarle a este botoncito nos da estimar tamaño de la muestra. Para estimar el tamaño de la muestra tenemos que colocar el margen de error que nos bote el punto, o si queremos estimar el margen de error tenemos que colocar la cantidad del tamaño de la muestra. En este caso esa no aplicaría para nuestro ejemplo, sería estimar tamaño de muestra y el margen de error sería al 3%, como nos marca el punto C. En opciones, esta pestañita también, acuérdense que es muy importante. En nivel de confianza vamos a colocarle el que nos está dictando el ejemplo, en este caso es el 95. En bilateral la dejamos así en intervalo de confianza y vamos a seleccionar la casilla donde dice suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Aceptar y automáticamente nos bota nuestra tablita de tamaño de la muestra para estimación. Como parámetro media, distribución normal, una desviación estándar de 13.65, el nivel de confianza al 95 con el intervalo de confianza bilateral, el margen de error como nos pedía, lo solicitaba el punto C al 3 y el tamaño de la muestra sería a 80. Esa sería la respuesta para el punto C. Y con esto daríamos por entendido el ejemplo de peso basura. De lleno nos vamos a el ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés, una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Nos pide 3 puntos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de bebés al nacer. El punto B, construye un intervalo de confianza al 95% para pesos de los bebés al nacer y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. Del 10%. La desviación estándar de la población sería desviación estándar es igual a 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a abrir nuestro Minitab. Y automáticamente pues debemos recordar que aquí para empezar en este punto del A nos dice calcule la mejor estimación puntual, lo voy a hacer un poco más grande, del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Aquí como la media tenemos 3.103 gramos, por ende es la respuesta al punto A. Leyendo detenidamente y entendiendo el ejercicio podemos concluir que esta es la respuesta del punto A. Para resolverla del punto E, acuérdense que nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos estadísticas básicas, nos vamos T de una muestra. Igual, no tenemos datos consolidados en columna de una por una, entonces vamos a darle datos resumidos. El tamaño de la muestra es 186, que son el total de los bebés nacidos. La media de la muestra es 3.103, que es lo que nos marca aquí el ejercicio, y la desviación estándar de 696 gramos. No vamos a realizar prueba de hipótesis, le vamos a dar en opciones y el nivel de confianza que nos está pidiendo es del 95%. Le damos a aceptar.
Aceptar y automáticamente nos bota la tabla de estadísticas descriptivas. En representación de 186, la media de 3103, una desviación estándar de 696 con el error estándar de la media de 51 y el intervalo de confianza de 3002.3 del lado izquierdo y 3002.7 del lado derecho, que es nuestra respuesta del inciso B. Para resolver el inciso C, nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y aquí acuérdense que vamos a seleccionar donde dice media. Aquí no olvidemos que tenemos varias opciones también para poder resolver otro tipo de ejercicios que sea con desviación estándar, varianza, proporción, tasa y media. En este caso pues es media normal. La desviación estándar es de 465, que es en este caso lo que nos está pidiendo aquí, que dice que la desviación estándar va a ser de 465 gramos. Es el dato que nosotros estamos colocando de este lado. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y aquí vamos a colocar el margen de error que nos pide el punto, que aquí al hacerlo más pequeño aquí podemos ver que si se desea tener un margen de error del 10%. Aquí está el 10%, le damos en opciones y aquí vamos a colocar el nivel de confianza que nos está pidiendo también, que es el 95%, intervalo de confianza bilateral, y vamos a seleccionar la casilla al suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Le damos a aceptar y automáticamente nos va a botar nuestra tabla de tamaño de la muestra para estimación con el parámetro utilizado de media, distribución normal, desviación estándar de 465, nivel de confianza del 95%, intervalo de confianza bilateral, y el resultado tenemos el margen de error del 10% y el tamaño de la muestra, que sería el resultado del punto C, sería de 8307. Aquí está, 8307. Eso sería la explicación a el ejercicio de pesos al nacer. Nos vamos a ir de lleno al subtema 7.5, estimación de la varianza poblacional. En definiciones tenemos que la distribución de probabilidad de chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual en representación de n-1. Aquí tenemos que como propiedades de la distribución chi cuadrada, tenemos que la distribución de chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t de student, como ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. Eso es lo que la diferencia a la chi cuadrada, a ese tipo de distribuciones, a la distribución normal o la de t de student. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral, representación de S al cuadrado, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional como desviación estándar al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar cuadrada que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar ese como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Para que esta definición nos quede aún más clara, aquí tenemos el ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, y el punto C nos pide que calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Para resolver este ejercicio de calificaciones FICO vamos a ocupar el Minitab. Vamos a abrir nuestro Minitab y aquí automáticamente pues tenemos ya nuestros datos previos ya cargados. Como podemos observar, de este lado tenemos las calificaciones FICO consolidadas en una columna. Son
100 calificaciones, que son las que nos está brindando el ejemplo de las calificaciones. Y aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a seleccionar estadísticas básicas y vamos a seleccionar una varianza. En una varianza vamos a seleccionar en esta pestaña una o más muestras, cada una en una columna, ya que pues tenemos aquí consolidadas en columnas la información y no vamos a realizar prueba de hipótesis. En opciones nos vamos a ir al nivel de confianza y aquí el nivel de confianza nos los está pidiendo al 95%. Recordemos que al solucionar el punto B automáticamente obtendremos la respuesta del punto A. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos lanza la prueba de intervalo de confianza para una varianza calificaciones FICO y nos dice que nuestro método de desviación estándar de calificaciones FICO se representa con este símbolo. El método de Bonet es válido para cualquier distribución continua y el método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. En la tabla nos muestra que n es en representación de C, una desviación estándar de 92.2 y una varianza de 8502. Aquí nos detenemos poquito, tenemos la desviación estándar que nos pedía en el primer punto A, que nos dice que debemos de calcular la mejor estimación para la desviación estándar. Aquí tenemos que es 92.2 en representación de la respuesta del inciso A. Para la respuesta del inciso C nos está pidiendo la desviación estándar de las calificaciones de crédito con el intervalo de confianza al 95%. De este lado de acá tenemos que es el intervalo de confianza del 95% usado para chi cuadrada con 81.0 y 107.1, que sería la respuesta del inciso B. Y para calcular el tamaño de la muestra necesario, si se desea obtener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos a un nivel de confianza del 95%, que nos vamos a ir estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño para la estimación, y aquí tenemos que nos está dando una desviación estándar. Entonces aquí vamos a seleccionar el dato que nos está dando. Desviación estándar a una distribución normal, desviación estándar al 75, que es 75 puntos, que nos dice el punto C. Y para estimar el tamaño de la muestra tenemos que colocar el margen de error que nos solicita. Si nosotros queremos solicitar el margen de error, pues tenemos que colocar el tamaño total de la muestra. En este punto no aplicaría eso, sería estimar el tamaño de la muestra y aquí el margen de error que nos está pidiendo a un 10%. Le damos en opciones y aquí es súper importante que no olvidemos que tenemos que validar que nuestro nivel de confianza sea el que nos está requiriendo nuestro ejemplo o nuestro ejercicio dado el caso. Nos está requiriendo un nivel de confianza del 95%, 95 le vamos a poner aquí, aceptar y automáticamente me arroja mi tabla de tamaño de la muestra para la estimación, que como parámetro usé la desviación estándar, distribución normal, una desviación estándar de 75, un nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza bilateral. Como resultado tenemos un margen de error del 10 y el tamaño de la muestra equivalente a 140, que sería el resultado del ejemplo del punto C. Con eso concluimos este ejemplo y nos vamos de lleno y sin más al ejercicio consumo de energía de una casa. Y aquí tenemos que en el punto A nos dice calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Y en el punto C nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Como solución a este ejercicio nos vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir nuestra Minitab y vamos a resolviendo el punto B. Recordemos que automáticamente tenemos la respuesta del punto A. Y es prácticamente como el otro ejemplo. Acuérdense que aquí tenemos consolidadas ahora en 3 columnas año, bimestre y consumo de kilowatts los datos recopilados, que son 48, que aquí podemos ver que nos está diciendo que representa el consumo de energía de una casa. Nos vamos a ir entonces a estadísticas básicas y nos vamos a ir aquí a una varianza. Vamos a seleccionar una o más muestras de cada una en una columna, ya que tenemos la información consolidada pues en columnas, valga la redundancia, y seleccionamos consumo de kilowatts. En opciones nos vamos a ir al nivel de confianza que nos está pidiendo el punto B y que es 95. Aquí está 95%. Le damos a aceptar y nos da el método en representación de desviación estándar de consumo de kilowatts. El método Bonet es válido para cualquier distribución continua y el método chi cuadrada solo es válido para la distribución normal.
nuestra tabla de estadísticas descriptivas nos muestra que n en representaciones de 48, la desviación estándar de 692, una varianza 479.021 y el intervalo de confianza del 95%, H cuadrada es de 576 y 867. Hay que recordar que aquí vamos primero a determinar cuál es la estimación puntual de la desviación estándar. Aquí está nuestra desviación estándar, corresponde a 692, que es la respuesta del punto A. Para la respuesta del punto B nos pide cuál es la desviación estándar del intervalo. Tenemos que encontrar el intervalo a un nivel de confianza del 95%. Aquí está nuestro intervalo de confianza, que son 576, 867, que es esta. Y para calcular el tamaño de la muestra necesario, si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts al nivel de confianza del 90%, nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y aquí vamos a seleccionar la desviación estándar, que es el dato que nos están dando de 250, con estimar el tamaño de la muestra, el nivel de margen de error que nos está dando de 0.10 en opciones, y el nivel de confianza, que lo vamos a cambiar. Es muy importante leer detenidamente lo que nos está pidiendo el profesor en el ejercicio, y nos pide que es al 90%. Aceptar, aceptar, y automáticamente aquí nos muestra nuestro tamaño de la muestra para estimación con el parámetro utilizado: desviación estándar, distribución normal, desviación estándar 250, nivel de confianza al 90%, intervalo de confianza bilateral, y nos pide que el margen de error es de 10 y el tamaño de la muestra corresponde a 921. Damos por terminado y concluido el ejercicio y nos vamos de lleno al capítulo 8, prueba de hipótesis. En el subtema 8.2 son fundamentos de la prueba de hipótesis. En definiciones tenemos que una estadística, una hipótesis, es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Es cuando nosotros tratamos de afirmar algo y en base a bases, a datos, a muestras aleatorias, a estudios, tenemos que tener esas bases y hacer que nuestra hipótesis o el planteamiento que estemos haciendo nosotros pues sea robusto y tenga como esa credibilidad basada en un análisis ya predeterminado o referente al planteamiento de cada tipo de problema, ¿no? La regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Nos dice que la hipótesis nula, que es denotada con H0, es la afirmación de que un valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo, que se somete a consideración. Si nosotros estamos considerando que nos va a dar un valor predeterminado, esa sería nuestra hipótesis nula. Entonces nosotros tenemos que probar de forma directa que va a haber esa afirmación, esa aceptación o ese rechazo en base a qué de lo que nosotros estamos planteando. Nos dice que la hipótesis alternativa, denotada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, mayor o menor, o bien el de igualdad. Y aquí dice que es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Aquí podemos entender que entre la hipótesis alternativa y la hipótesis nula va a haber alguna de esas dos, va a ser la que en base a nuestro procedimiento y el resultado obtenido, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que una de ambas va a ser aceptada. Nos vamos a la siguiente diapositiva y nos dice que métodos de prueba de hipótesis, la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. Esto es la base con la que al momento de no obtener el resultado con dirección a inclinarnos a una hipótesis nula, pues automáticamente vamos a aceptar la hipótesis alternativa. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba
caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Como todo en estadísticas, podemos suponer, podemos hacer una hipótesis, podemos plantear, pero pues todo tiene margen de error. Entonces, si no tenemos bien fundamentada nuestra respuesta, si no tenemos bien definido el procedimiento que vamos a seguir, pues en este caso podemos cometer un error al poder suponer que la hipótesis nula sea verdadera cuando sea falsa o viceversa. Y nos dice que un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia que representa la letra A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores de P pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Y como tipo de prueba de hipótesis, aquí tenemos tres tipos de cola. La prueba de dos colas. Esta significa que la región crítica se encuentra en dos regiones. Cola extrema bajo la curva. Aquí tenemos que el signo utilizado es de igualdad, prueba de dos colas. Y aquí tenemos que está segmentada, tiene la línea en medio y aquí la división en las dos colas. En la prueba de cola izquierda nos refiere en la segunda imagen que el signo utilizado pues es H1 y dice que se encuentra de la región cola extrema izquierda bajo la curva. Izquierdo es menor, prueba de cola izquierda, y para la cola derecha pues quiere decir que es mayor, ¿no? Signo usado en prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región de cola extrema derecha bajo la curva. Y decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. ¿Se rechaza la hipótesis nula? No se rechaza la hipótesis nula. Como lo planteaba anteriormente, pues para rechazar la hipótesis nula, nuestro planteamiento del problema debe estar robusto y debe tener un procedimiento claro y preciso, y posiblemente podamos rechazar la hipótesis nula o no y aceptar la hipótesis alterna. El criterio de la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P de la prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor de P ha aumentado junto con la inclusión de valores de P en los resultados de programas de cómputo. El método del valor de P, si el valor de P es mayor o igual a, rechace la hipótesis nula. Si el valor de P es menor o igual a, no rechace la hipótesis nula. Y como redacción de la conclusión final, pues aquí tenemos esta imagen que dice que al inicio la afirmación original contiene la condición de igualdad. Si sí la contiene, la afirmación original contiene igualdad, se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazarla, tenemos que en el planteamiento de la conclusión final existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación que afirmación original. En este único caso en que se rechaza la afirmación original, aquí es donde nosotros rechazamos, ¿no? Y termina nuestro ciclo. Si no rechazamos la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia de que justifique el rechazo de la afirmación que, y ahí vamos a nosotros a colocar nuestra afirmación en base a nuestro procedimiento. En cambio, si la afirmación original contiene la condición de igualdad, si no la contiene, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alterna, la hipótesis nula se rechaza. Si sí se rechaza la hipótesis nula, los datos muestrales sustentan la afirmación de que, y ahí vamos a afirmar en ese único caso en que se sustenta la afirmación original. Y si no se rechaza, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de que la afirmación original sea nuestro planteamiento del problema. En los errores en las pruebas de hipótesis, el error tipo 1 es el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2 es el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el tipo de beta, el tipo del símbolo beta,
para representar la probabilidad de un error tipo 2 y la potencia de una prueba hipótesis probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia A particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa a valor considerado como verdadero en hipótesis nula. Sin más, ese es el resumen del capítulo 8.2 y nos vamos al subtema 8.3 del capítulo 8. El objetivo es someter a una prueba de afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos como ejemplo las bombas de gasolina. En este ejemplo nos dice cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.001. para someter a prueba la afirmación de que menos de 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Aquí es donde vamos a aplicar lo visto en el capítulo 8. Nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna, cómo vamos a realizar el procedimiento y en base a qué. Para este planteamiento vamos a usar el programa de Minitab. Y ahorita que nos abra, previamente pues yo ya tengo cargados mis datos. Y aquí podemos observar que nos vamos a ir a estadísticas básicas y una proporción. Automáticamente acuérdense que aquí en esta pestañita nos da dos opciones, que una o más muestras cada una en una columna. No tenemos datos en columnas consolidadas, tenemos datos resumidos y el número de eventos son 1299, que son las bombas que no eran precisas. Y aquí el número de ensayos son 6985. ¿Dónde sacamos el 1985? Pues es la suma de 5686 bombas que eran precisas más 1299 que no eran precisas. Ese es nuestro número total de ensayo. ¿Lo podemos comprobar? Sí, lo podemos comprobar. Vamos a realizar la suma de 5686 más 1299, ahí está, 6985. Este es nuestro resultado que nosotros estamos colocando en nuestro programa de Minitab, donde tenemos que poner el número de ensayos totales. ¿Vamos a realizar una prueba de hipótesis? Sí. Y aquí es muy importante seleccionar esta casilla y ponerle proporción hipotética. ¿Cuál es nuestra proporción hipotética? Pues el 20%, punto 20. Nos vamos a opciones y el nivel de confianza, que este es muy importante también para asegurar que nuestro resultado va a ser verídico, al 99%, que es lo que nos está pidiendo. Y aquí lo vamos a dejar al 99%. Y que la proporción puede ser mayor que la proporción hipotética. Aquí no le movemos nada y le damos a aceptar y automáticamente nos lanza la tabla de prueba de intervalo de confianza para una proporción. Nos dice que en representación de P significa proporción de eventos y para este análisis se utiliza el método exacto. La tabla de estadísticas descriptivas nos denota que la N se representa con 6985, el número de eventos 1299 y aquí nos dice que nuestra muestra poblacional es de 0.185, no, 1859,70. Y el límite superior al 99% es de 0.197049, con la hipótesis nula que dice que P es igual o mayor a 0.2 y el valor de P nos da a 0.02. Aquí tiene que ser que nuestro 20% dice, primero dice que P debe ser, aquí dice utiliza el mayor significante de 0.1 para someter una prueba de formulación, que debe ser menor, nuestro P debe ser menor de 0.01 y nuestro P automáticamente aquí estamos viendo que es 0.002. Pues ahí hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Esto es lo que va a determinar nuestra hipótesis nula, que debe ser igual a 0.2. Aquí pues no es igual a nuestro nivel de significancia. Y aquí nos dice que en el límite superior es de 0.1970 onzas, que debe de ser aquí, debe ser menos que el 20. Entonces aquí punto 19, pues sí es menos que 20. Afirmamos la hipótesis alterna. Entonces, ok, ya hicimos esto. Para poder nosotros comprobar que nuestra hipótesis está bien plantada, nos vamos a ir a asistente, prueba de hipótesis,
Aquí vamos a realizar, aquí vamos a utilizar esta pestañita de realizar una prueba y vamos a seleccionar P, porcentaje de efectos para una muestra. Aquí está. Aquí no movemos nada, vamos a poner el número total de elementos probados. Aquí está el número total de elementos probados. Acuérdense que el 6.985 lo sacamos de la suma de las bombas que eran precisas y las que no, y nos daba ese intervalo. Y el número de defectuosos observados, que es 1.299, que son las bombas que no eran precisas. ¿Cuál es el objetivo que desea probar el porcentaje de defectos? Es el 20%. Aquí está el 20% y nos está pidiendo que debe ser menos del 20%. Y aquí vamos a seleccionar que el porcentaje de defectuosos elementos de prueba es menor que 20. Y el nivel de significancia es el que nos ponen aquí, 0.01. Aquí está 0.01. Le damos a aceptar y automáticamente aquí, pues ya, nos botan 3 pestañitas. Aquí yo ya las tenía ahí, pero pues igual no pasa nada. Es exactamente pues lo mismo. Y nada más para explicarles pues cómo se basa cada una, ¿no? Pues aquí tenemos que la prueba de porcentaje de efectos de muestra dice la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje defectuoso y el objetivo. Y aquí tenemos cuál es la probabilidad de detectar una diferencia. ¿Cuál es la probabilidad? Pues dice menos 1.23 diferencia, menos 1.71 y que dice que si el porcentaje real de defectuosos fuera menor que el objetivo de 1.23, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.71 menos, usted tendría un 90% de probabilidad. Y nos vamos a esta, que no obstante las otras dos son importantes, pues esta también es importante, ¿no? Y aquí nos dice, prueba usted puede concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 20%. Aquí es lo que nos está pidiendo el planteamiento del ejemplo que el profesor nos está dando, que sea menor. ¿Para qué? Para poder afirmar la hipótesis alterna. En dado caso que fuera mayor, tendríamos que rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Entonces dice que en el nivel de significancia es 0.01. El intervalo de confianza dice cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectos a partir de los datos de defectuosos a partir de los datos. Ay, no se quita. Ok. Aquí está. A partir de los datos de las muestras, usted puede obtener una seguridad del 98% de que el porcentaje de defectuosos verdaderos se encuentra entre el 17.52 y el 19.70%, con una seguridad del 99% de que es menor de 19.70. Con esto damos por entendido para todo nuestro ejercicio de Minitab. Y del ejemplo de bombas de gasolina. Nos vamos de lleno y sin más preámbulo al ejercicio de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de la afirmación de que este tipo de resultados con polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Abrimos sin más nuestro programa de Minitab para poder resolverlos. Y aquí automáticamente pues ya tengo previos mis datos cargados. Pero pues igual voy a mostrar la ruta para que ustedes puedan observar en dónde tienen que realizar nuestra tablita de estadísticas descriptivas, cómo vamos a encontrar el resultado y si aprobamos o no aprobamos la hipótesis nula y por ende aceptamos también la hipótesis alterna. Entonces aquí nos vamos a estadísticas básicas. Se me mueve aquí esto. Una proporción. Aquí, acuérdense, datos resumidos, número total de eventos. ¿Cuál es nuestro número de casos correctos? 74. Y el número total de ensayos es 98, que fueron los resultados obtenidos. Vamos a realizar prueba de hipótesis. Sí. ¿Cuál es la proporción hipotética? Pues dice que el 80. Vamos a poner .80. En opciones, el 95 es nuestro nivel de confianza. Ok, esto no se mueve, la proporción hipotética exacta igual, nos bota por ende la tabla de estadísticas descriptivas y aquí arriba nos dice que el método, la P es la proporción de eventos, para este análisis se utiliza el método exacto y nos dice que N en representación es 98, el evento son 74 y nuestra muestra poblacional es de 0.755102.
con el límite superior del 95% para P es de 0.82. Desde aquí nosotros ya estamos viendo que aquí ya no nos está coincidiendo. El ejercicio nos pide que el tipo de afirmación de resultados correctos debe de ser menor del 80%. Y aquí tenemos ya que es el 82. Entonces, por ende dice que la hipótesis nula debe ser igual o menor que 0.08. Y el valor de P nos da 0.162. Entonces aquí nos dice que nuestro nivel de significancia es 0.05. 0.162 es menor que 0.05. Por ende, no hay evidencia suficiente para concluir en la aceptación de la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. No podemos olvidar que para que nosotros podamos estar seguros que estamos realizando bien nuestro problema, nos vamos al asistente, prueba de hipótesis y vamos a seleccionar esto. Aquí tenemos elementos de prueba, total de elementos probados son 98, que son los resultados obtenidos, son 74, abajo los casos con resultados correctos y el objetivo es 80, que es el porcentaje que nos están brindando aquí, y vamos a ver que nos está pidiendo que sea menor, con un nivel de significancia de 0.5, que es el que nos está pidiendo acá. Al darle a aceptar, acuérdense que nos botan las tres tablitas. La primera de ellas, que sus datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos sea menor que el objetivo. Era lo que les mencionaba, al darnos .82, al 82 no es menor que 80, que es el porcentaje que nos está dando. Nos vamos a la siguiente pestañita y nos dice que si el porcentaje real de defectos fuera menor que el objetivo de 7.79, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 12.72 menor, usted tendría un 90% de probabilidad. Y el resultado de nuestra hipótesis dice que no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que el 80% en el nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos el total de probados, número de defectos, porcentaje de defectuosos, el intervalo de confianza, el 90%, y el objetivo, que es 80. La P es igual a 0.162, lo contrario que nuestro hace que aceptemos la hipótesis nula al ser menor que 0.05. Eso sería para resolver ese ejercicio. Y sin más, nos vamos al 8.4, subtema, prueba de una afirmación con respecto a una media de desviación estándar conocida. El objetivo es someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos: conocimiento de desviación estándar, tamaño de la muestra mayor a 30, tamaño de la muestra menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Y para que nos quede claro esa definición, vamos a realizar la prueba de hipótesis, una prueba de afirmación respecto a una media desviación estándar conocida, el ejemplo de barcos sobrecargados. El ejemplo nos dice así: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: N con representación de 40, X como media de 172.55 libras. Investigaciones de otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar a 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación del peso M-04-04 de National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de P. Para resolver esto vamos a abrir Minitab y automáticamente vamos a resolverlo aquí para poder entender si vamos a aceptar la hipótesis nula o no, en base a qué y cómo lo estamos realizando. Aquí nos vamos a estadísticas básicas y estadísticas básicas, nos vamos a Z de una muestra, igual, datos resumidos. Acuérdense que no tenemos en esta ocasión pues los datos segmentados por columna, entonces vamos a poner datos resumidos. Nos pide el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra aquí está en representación de N, es 40. El tamaño de la media muestral de 172.55 con una desviación conocida estándar de 26, y realizar la prueba de hipótesis. Aquí vamos a seleccionar la casilla y la media hipotética es de 163.3 libras. En opciones le damos el nivel de confianza que nos está pidiendo, un nivel de confianza del 95%, por lo regular ese es el porcentaje que se usa. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos muestra
nuestra tabla de estadísticas descriptiva n en representación de 40, la media de 172.55, un error estándar de la media de 4.11 y el límite inferior de 95% para la media de 165.79. Para la prueba de hipótesis nula, automáticamente aquí nos dice que la hipótesis nula debe ser igual o menor de 166.3 y dice que el valor de Z es de 1.52 y el valor de P es de 0.064. Aquí nos dice que P debe ser mayor a 0.05 y P es mayor a 0.064. Entonces, no hay evidencia suficiente para aceptarla porque el valor de P pues debe ser mayor a 0.05. Por ende, se rechaza la hipótesis nula. Nos vamos al ejercicio de latas de Coca-Cola. Nos dice una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular. Tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01. Para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, ¿cómo se afirma en la etiqueta? Aquí vamos a abrir Minitab, igual. Lo vamos a hacer de la misma manera como hicimos el otro para poder afirmar si aceptamos o no aceptamos nuestra hipótesis nula y por ende necesitamos la hipótesis alterna. Aquí nos vamos a estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos. Aquí en tamaño de la muestra nos está pidiendo 36, que son las 36 latas que están acá, con una media de 12.19, aquí está. Y en la división estándar conocida de 0.11, que es esta. Seleccionamos la casilla de realizar prueba de hipótesis, la media hipotética es de 12. Entonces le damos opción al nivel de confianza del 99, acuérdense que es muy importante eso. Y que la media debe ser... que las latas deben de ser menor, que la media hipotética debe ser menor a la media, ¿no? Le damos a aceptar y automáticamente pues aquí otra vez nos vuelve a arrojar, ¿no? Lo mismo. La tabla de estadísticas descriptivas nos arroja aquí que n en representación es el número 36, una media de 12.1900, el error estándar de la media es 0.0183 y el límite inferior del 99% para la media es 12.1474. Nos dice que nuestra hipótesis nula debe ser igual o menor que 12. El valor de P nos lo da a 0 y el valor de P nos lo pide que debe ser menor o igual a 0.01. Por ende, no hay evidencia suficiente del valor de P, ya que debe ser menor o igual a 0.1 y se anula la evidencia nula, no la aceptamos y pues no hay evidencia suficiente para ello. Nos vamos al 8.5, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar desconocida. Como objetivo tenemos someter una prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos: el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30, el tamaño de la muestra n debe ser menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Para que nos quede claro ese, vamos a realizar el ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos por hora, de minutos sobre hora, de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 minutos sobre horas y una desviación estándar de 5.7 minutos por hora, según datos de Cigarlet. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 minutos por hora. Vamos a abrir Minitab. Antes de abrirlo voy a cerrar el que ya tenía aquí. Y ahora sí, vamos a abrir nuestro Minitab para poder resolver el ejemplo de exceso de velocidad en California. Automáticamente yo tengo mis datos previamente cargados. Y aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas. Aquí T de una muestra. Y acuérdense que nos muestran dos opciones. Como no tenemos información segmentada en columnas, pues por ende vamos a seleccionar datos resumidos. El tamaño de la muestra equivale a 40, que son las velocidades. La media de la muestra es 68.4, que es esta.
y la desviación estándar de 5.7, que es la que observamos aquí. Y vamos a seleccionar la casilla, realizar una prueba de hipótesis. La media hipotética sería de 65. En opciones nosotros le vamos a dar nivel de confianza del 95, aceptar, y automáticamente nos arroja la tabla de estadísticas descriptivas en representación de 40, la media de 68.400, desviación estándar de 5.700, y desde aquí ya vemos que el nivel inferior de 95% es de 66.882, lo que aquí nos pide que debe de ser mayor a 65. Entonces debe ser mayor o igual, ¿no? Entonces, para que nuestra evidencia alterna sea aceptada, pues debe de ser mayor. Y 66.88 pues es mayor a 65. Ahí ya tenemos prácticamente la respuesta. Más sin embargo, nos vamos a ir al valor de P. Aquí nos dice que debe de ser mayor a 0.05 y el valor de P nos dice que debe ser 0. Entonces aquí en la prueba nosotros vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Con eso concluimos el ejemplo y nos vamos de lleno al ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Aquí vamos a abrir Minitab para poder yo validar la respuesta que di. Entonces, ya ahorita los datos pues estarán previamente cargados y yo les voy a mostrar la ruta que seguí para poder llegar a ese resultado. Estadísticas básicas de una muestra. Datos resumidos, ya que no podemos seleccionar porque pues no tenemos datos consolidados sobre columna, tenemos datos resumidos, el tamaño de la muestra, en este caso sería los 32 automóviles diferentes, una media de la muestra de 7.78, que es esta, tiene una media de 7.78 toneladas, desviación estándar de 1.08, desviación estándar de 1.08, seleccionamos la casilla de realizar prueba de hipótesis, la media hipotética, que es de 8.5, y opciones, le vamos al nivel de confianza T, y le damos a aceptar, y automáticamente, si ven aquí, pues ya se me repitió la tablita, miren. Esta era la que tenía, esta es la que acabo de hacer, ¿no? Que es exactamente lo mismo, solamente pues que yo ya lo tenía consolidado, pero pues no hay ningún problema en mostrar la ruta que seguí, ¿no? Nos muestra la tabla de estadísticas descriptivas como en representación de 32, una media de 7.78, la desviación estándar de 1.080, y aquí nos dice que el límite superior a 95 es de 8.104. Y aquí dice que debe de ser menor a 8.5. Aquí 8.1. Entonces aquí por ende pues vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a tener que aceptar la hipótesis alterna. Aquí nos dice que el valor de P es de 0 cuando nuestro valor de P debe de ser menor a 0.05, ¿no? Entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y reafirmar la hipótesis alterna. Con eso damos por terminado el ejercicio de emisiones de automóviles y nos vamos sin más al subtema 8.6, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o de una varianza. En objetivos tenemos someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional, desviación estándar o de una varianza poblacional, desviación estándar al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos dice que la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Y para que nos quede clara esa definición, nos ponen un ejemplo llamado pulso de hombres, que dice así: una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Vamos a abrir nuestro Minitab para poder basarnos a la respuesta que dimos en el ejemplo. Y aquí automáticamente los datos están previamente cargados, más sin embargo yo voy a mostrar la ruta que seguí para poder llegar a ellos.
Estadísticas básicas. Estadísticas básicas. Esto se mueve. Se mueve un poquito. Ay, a ver. Y aquí dice una varianza. En una varianza vamos a seleccionar desviación estándar de la muestra. ¿Por qué desviación estándar de la muestra? Aquí nosotros observamos que nos está diciendo que una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una variación, desviación estándar. Aquí tenemos que este va a ser nuestro parámetro que vamos a utilizar, la desviación estándar de la muestra. Vamos a anotar el tamaño de muestra, en este caso son 40 hombres los cuales fueron sometidos a ese muestreo. La desviación estándar según la muestra, que es de 11.3 latidos, vamos a seleccionar la casilla de la prueba de hipótesis con desviación estándar hipotética, que es la que nos dice, ocupamos la desviación estándar, no la varianza, y el valor que es de 10 latidos por minuto. Aquí de cajón nos está diciendo que la desviación debe estar mayor a 10 latidos. Le damos en opciones el nivel de confianza, el 95%, y aquí le damos a aceptar y automáticamente nos bota nuestra tabla de estadísticas descriptivas, donde nos dice primero aquí en el método que en representación aquí está O, es desviación estándar de la muestra. El método de Bonet no se puede calcular para datos resumidos. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Y nos dice que N es representación de 40, desviación estándar de 11.3, la varianza es 128. Y aquí nos dice que el límite inferior del 95% para desviación estándar usando la chi cuadrada es de 9.6. 9.6, lo que nos pide aquí, por ende, que para nuestra hipótesis alterna, para nosotros aceptarlo, debemos de ver que debe de ser mayor a 10. Entonces aquí es menor. Y nuestra hipótesis nula nos dice que debe ser igual o mayor a 10. Y tenemos aquí pues sí, la contraparte, ¿no? Esto pues no coincide. Y aquí en la prueba tenemos que el valor de P es de 0.115. Lo que 0.115 quiere decir que aquí el valor de significancia es 0.05. Aquí entonces sí coincide porque esto es mayor que este, entonces hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y descartar la hipótesis alterna. Sin más, nos vamos al ejercicio, al último ejercicio que dice ejercicio calificaciones de examen de estadística. Los exámenes de los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a abrir nuestro Minitab para poder respaldar la información de la respuesta que nosotros brindamos. Y ahí, por ende, aquí ya tengo mis datos cargados, voy a mostrar la ruta que seguí. Igual, estadísticas básicas, una varianza, desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra es de 27, que son los últimos grupos que tuvo, las calificaciones obtenidas. La desviación estándar de la muestra, que son de 9.3. Aquí nos dice desviación estándar. Vamos a realizar la prueba de hipótesis, vamos a seleccionar esa casilla y el valor de desviación estándar hipotética es de 14.1. Al darle en opciones lo dejamos al 99% y aquí le damos a aceptar y automáticamente nos bota la tabla de estadísticas descriptivas con N en representación de 27, la desviación estándar 9.30, nuestra varianza 86.5 y nos dice que el límite es superior a 99% para desviación estándar usando chi cuadrada es 13.58. Al realizar la prueba de hipótesis nos dice que para rechazar la hipótesis nula debe ser igual a 14.1. Cosa que aquí pues nos dice que debe ser menos variación que en grupos anteriores. Nos dice aquí que el valor de P es de 0.06 cuando debería de ser aquí es de 0.01. No hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, entonces vamos a aceptar la hipótesis alterna. Y con esto daríamos por concluido pues la presentación de la unidad número 4 de estadística inferencial. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.